Nunca dejar de estar en alerta, ¿no? Para estar preparado, para estar, pues sí, como nunca te agarren en una curva. O sea, yo me sigo preparando todos los programas con una minuciosidad y una cantidad de tiempo, que eso es lo que a mí me permite llegar y sentirme a gusto. Los demás lo harán de otra manera, no lo sé, pero sí, todavía hay veces que me enfrento a un escenario y digo, ¿y ahora? Pero creo que justo eso es lo que me atrae a veces de trabajos que me proponen y que digo, no tengo ni idea de cómo voy a hacer esto. Y creo que esos miedos se vencen justo enfrentándolos y decir, ¿ves? No fue nada. Mentores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo set. Mi invitada de hoy es Laura García Arroyo. Es una mujer súper interesante. Ella nació en Madrid y allí estudió traducción e interpretación. En el 2000 llega a México para dirigir el departamento de lexicografía de Ediciones SM, donde publicó toda la colección de diccionarios didácticos escolares. Colabora con diferentes medios impresos, conduce La Dichosa Palabra en Canal 22 desde 2003 y Gramáticas de la Creación en TV UNAM. En su recorrido por la televisión y la difusión cultural, ha participado en programas como 47 Segundos, La Casa del Escritor, Reciclado, La Palabra Educación y Vox Populi. De vez en cuando tiene escarceos con el mundo del deporte, donde trata de demostrar que la cultura está en todas partes. Cubrió los Juegos Panamericanos de Guadalajara, los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi y los de verano de Londres y Río de Janeiro. Durante la Copa Mundial de Fútbol de 2018 en Rusia, condujo el programa de ida y vuelta en Canal 22. Es autora de Enredados, un texto dedicado a analizar el idioma y fomento de la lectura y escritura en redes sociales, y de Funderelele y más hallazgos de la lengua, una serie de ensayos sobre términos poco conocidos que se refieren a conceptos muy comunes para demostrar la riqueza del vocabulario y la relación afectiva que se establece con las palabras. Colaboró en la antología Tiembla con el texto 20 minutos, cuyas ventas se destinaron a la Asociación Tejamos Oaxaca y al proyecto de reconstrucción de los municipios de Oaxaca afectados por los terremotos de septiembre de 2017. Conduce el ciclo Hay más vida en Martes, organizado por Fundación Telefónica, y el ciclo Huehue, organizado por el Colegio Nacional y la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas. Desde hace 5 años conduce la Alfombra Roja de las Lunas del Auditorio con entrevistas a nominados, homenajeados, artistas e invitados especiales. Participa en varias ferias de libro en México, presentando libros, moderando mesas de discusión o entrevistando a autores. Por ejemplo, FIL de Guadalajara, Filo de Oaxaca, Festival de Letras en Tepic, hay Festival de Querétaro, entre otras. Y desde el 2011 dirige el programa de donación de libros llamado Librotón, que surte de letras a la red de bibliotecas del Valle del Mezquital en Hidalgo. En esta entrevista con Laura hablamos de su experiencia al perder casi todo en el temblor del 19 de septiembre del 2017. Hablamos de la unión entre la cultura y los deportes, su fascinación por las palabras y también cómo atravesar los momentos más difíciles y verlos a la distancia con gratitud. Y finalmente nos comparte por qué no le temas al fracaso. Espero que disfrutes esta entrevista, que te sirva un montón. Te recuerdo que la compartas con más personas y me encantará saber qué es lo que más te gusta, qué es lo que más disfrutas, tu lección de este día. Y no olvides taguearnos como Mentores con Maite. Corre la voz y gracias, que disfrutes esta entrevista. Mentores. Laura, bienvenida a Mentores con Maite y gracias por estar aquí, gracias por hacerte este espacio y este tiempo. Al contrario, Maite, qué gusto estar contigo, con toda la gente que nos esté escuchando y viendo y feliz de pasar este ratito juntas. Sí, pues mira, hay muchas cosas de las que quiero platicar contigo y me encantaría empezar con un desafío en tu vida que fue el día del 19 de septiembre de 2017, el temblor en México. Ujú. Que hay un texto que se llama 20 minutos en el que narras cómo fue para ti tener 20 minutos para subir a tu departamento y sacar lo que pudieras sacar o lo que te diera la mente para sacar en esos momentos, ¿no? Pues mira, ese texto fue una invitación de Diego Fonseca, que fue el compilador de un libro que se llamó Tiembla,
lo editó Almadía. Yo iba poniendo en Facebook diferentes, digamos, noticias sobre mí, sobre todo para mi familia. No me daba la vida para poder contestar a todos los WhatsApp que me mandaba la gente, ni poder contestar. No siempre tenía tampoco el humor para estar todo el rato conectada. Pues utilicé Facebook un poco para dar noticias de lo que iba sucediendo, para intentar demostrar pues que iba bien, pero también un poco con la realidad, ¿no? Sin detenerme mucho en lo escabroso, pero yo siempre he tenido una manera muy irónica de escribir, entonces mis posts se convertían casi, casi como en una especie de humor negro sobre mi situación, que hacía un poquito sentir más tranquilos a mi familia en España. Entonces puse un post del día que nos dejó Protección Civil subir al edificio antes de demolerlo, para poder rescatar pues lo que pudiéramos dentro de unas características, porque no se podían bajar maletas, ni cajas, ni cosas pesadas, ni, bueno, había una serie de especificaciones. Y bueno, fue un día duro, pero también fue un día muy bonito. Curiosamente, yo llamé a varios de mis amigos, éramos como 12 personas, y cuando terminamos de salir todos, nos dejaban entrar de tres en tres, entonces como que había toda una cosa de logística, y había una chica que decía, pues ahora vas tú, ahora te pones el chaleco tú, ahora vas tú. Entonces iban y venían así, era una cosa muy sofisticada. Y cuando yo salí la última, pues estaban todos abajo esperándome y estábamos todos como aplaudiendo y abrazándonos. Y era un poco también la risa y un poco el nervio, ¿no? De soltar pues esos 20 minutos que habían sido muy tensos. Era un edificio pues que estaba muy dañado y que se tambaleaba, de hecho, todavía, y que podía sonar la alarma, etcétera. Y la gente se extrañaba muchísimo de que estuviéramos contentos. Y le decían a mis amigos, ¿pero por qué están tan contentos? Y una amiga dijo, porque está viva. Entonces, se nos olvida un poquito, ¿no? Sobre todo en el momento, a mí lo que me decía la gente es como, sí, pero conservas la vida. Y yo le decía a la gente, sí, pero no es suficiente, ¿no? Estás tan enojada y estás tan abatida por de repente que se te desmorone todo el horizonte, que sientes que esas palabras de aliento que luego entiendes, ¿no? Que efectivamente lo importante era que yo estaba viva y que me podía levantar, pues en ese momento empezaron a cobrar esa importancia. Entonces escribí un post en Facebook, Diego Fonseca, que es amigo en Facebook, lo leyó y me dijo, quiero que escribas un texto. Yo le dije, no estoy preparada, no estoy lista para escribir sobre esto, no tengo la cabeza, no. Fue un texto muy visceral, muy embarullado, muy, ¿no? Un poco caótico, pero así estaba yo. Entonces, fue un poquito terapéutico también sacar eso y llorar mientras escribía, llorar al leerlo. Solo lo he leído 2 veces desde que lo publiqué, y todavía se mueven cosillas ahí dentro. Ahora lo que me pasa es que lo leo y parece que estoy hablando de una tercera persona, ¿no? No recuerdo tanto haber sido yo la que viví ese momento. Y bueno, pues el temblor sí fue un momento importante en mi vida, y te puedo decir que en este año pandémico, con tantas adaptaciones y tantos desapegos y tantas cosas que no están saliendo, para mí te puedo decir que el temblor sí fue un gran entrenamiento para este momento de pues, que salga lo que tenga que salir, que venga lo que tenga que venir, ya saldremos adelante. Y tomé un poquito las cosas como con más resignación, quizás, no lo sé. Quiero pensar que fue eso, pero sí, sin duda, sí vi muy cerquita la muerte. Yo ya me veía un poquito bajo los escombros, y fue un año difícil. Sí, pues ahí en el texto dices cómo es como toda la tensión en las piernas y al mismo tiempo el miedo de que se caiga, o sea, impresionante y también una especie de despedida a tu casa que en sí ya no era, ¿no? Pero Además, fue una casa que simbólicamente era muy significativa para mí, porque después de 17 años en México ya había hecho un montón de ahorros, entonces había comprado ese departamento, lo había tenido que rentar para poderlo remodelar, con lo que yo iba recibiendo, yo iba haciendo arreglos, y lo acababa de remodelar, lo último que me quedaba, que era la cocina y los baños, y acababa de entrar, no hacía ni 3 meses. Mi mamá había venido desde España a coserme cortinas, y a pasar esos primeros días juntas, y yo estaba empezando una etapa en la que yo me sentía más libre para poder trabajar menos, para poderme dedicar a otros planes que yo tenía.
y un poquito centrarme más en mí. Entonces, en ese momento creo que sí, la casa, por supuesto, fue un desastre, ¿no? Perder tanto dinero y tantas cosas personales, pero sobre todo un poco fue las ilusiones y esos proyectos que yo tenía en ese momento y que de repente se derrumbaron. Eso me parece que fue más difícil incluso, ¿no? Que lo material. ¿Y qué aprendiste de esta experiencia? Pues justo eso, que lo material no es lo importante, que lo importante es las relaciones humanas que uno vaya construyendo. Recibí tanto apoyo, tanto cariño, tanta solidaridad, que era, la gente me decía, pero ¿por qué no te regresas a España? O sea, ya te ha pasado de todo en México, ya te tiembla la tierra, ¿cómo puedes estar en un sitio donde se puede caer, ¿no? En los edificios de un momento a otro? Y yo tenía como dos momentos difíciles en México, ese fue el segundo. Y en los dos me ha mantenido aquí siempre la gente con su generosidad, con su cariño, con su apoyo. Y creo que sí ha sido un aprendizaje, una lección de desapego, de estar como menos pendiente en hacer tantos planes y en que salgan las cosas, sino disfrutar un poco el día a día. Me volví más tranquila, más como valorando mucho, por ejemplo, las comidas con mis amigos, el abrazar a la gente, ya no necesitaba estar en todas las cosas de trabajo todos los días, que había pues presentaciones y cóctel de no sé qué y la reunión de no sé cuánto, ¿no? Era como que todos los días había cosas que hacer y yo estaba un poquito ya saturada de estar ahí, entonces eh, logré una calma, claro, encontré un lugar donde vivir, donde vivo ahora, que es un sitio lleno de paz y muy tranquilo, donde casi no salgo, de hecho, y me recibió con mucho cariño. Y yo desde ese primer día, que fue como 5 o 6 meses después del temblor, que dormí aquí por primera vez, sentí paz y eso me permitió también estar más tranquila, más conmigo, más sin esta necesidad de estar en todas partes y de hacer todo, sino decir, no, esto se puede acabar en cualquier momento, entonces por lo menos disfrutarlo. Entonces me he vuelto como más pausadita, más viendo qué quiero yo para mi vida, haciendo balance, ¿no? Estoy donde quiero estar, mi vida está como me gustaría que estuviera, qué me hace falta, hacia dónde tengo que caminar. Y bueno, creo que sí hice bastantes de esas cosas que en ese momento me planteé y para ahí sigo caminando. Entonces, abrazo más fuerte. Ok. Y hablaste, me acuerdo que ese texto, si no me equivoco, termina con la palabra y respiro, o las palabras y respiro. Bueno, lo que pasó también en ese temblor es, yo estaba en un sexto piso y yo no pude salir, como no hubo alarma y no nos avisaron y bueno, no me dio tiempo a bajar. Yo tuve que esperar arriba, de hecho me caí un par de veces en mi casa con los zumbidos y los choques contra los otros edificios de al lado. Y ya que terminó fue cuando pudimos empezar a salir, éramos 11 personas en ese momento en ese edificio y esa bajada de los pisos con las escaleras en escombros, sin luz, eh, pues con las piernas temblando, intentando como ayudar a la gente, resbalándonos, sin saber muy bien qué había pasado, si eso se iba a caer, te contiene mucho la respiración. Yo no dormía bien, salí a la calle y empezaba también pues una escena dantesca, ¿no? Que era como los transformadores explotando, el edificio al lado que se le caía la fachada, delante había una guardería y todas las mamás llegando por sus niños, es decir, ahí es donde uno ve realmente que algo grave ha pasado. Y yo siento que hubo un buen tiempo en el que yo contuve la respiración, que yo no aflojé, no respiraba como para llenar los pulmones, sino que simplemente era como una tensión y, y un poquito el temblor también me enseñó eso, a respirar, es decir, ¿no? Tomarte el tiempo, tomarte pausas, Mm, los silencios, eso es importante, o por lo menos ahora lo es. ok. Y hablaste de un momento antes en México difícil, que el segundo fue Bueno, mi este. divorcio, yo me casé aquí hace muchos años, me divorcié como a los 5 años y fue un momento bastante crítico también porque me casé con un chico mexicano que yo conocí aquí al llegar
Y para mí estaba muy mezclada esa parte de México con él con México, entonces digamos que en ese momento yo tuve que empezar a valerme por mí misma en un país después de haber vivido aquí 5, 6, 7 años y, y me costó un poco porque sentí que no sabía hacer nada, me sentí desvalida, desprotegida, frágil, vulnerable. Y sin embargo, otra vez lo mismo, ¿no? Vi que tenía unos amigos fantásticos que había construido, que había conocido a gente maravillosa, que me tendieron la mano bueno, ahí me costó un poquito más incluso salir de esa nube en la que de repente uno se mete cuando uno lo pasa mal, pero ¿Cómo cuántos años tenías en esos momentos? fíjate, yo me divorcié con 29 años porque recuerdo perfectamente mi cumpleaños 30, que yo me sentía vieja, me sentí como, uf, ya estoy muy vieja para un montón de cosas, ¿no? Ya estoy divorciada y estoy cumpliendo 30. Y entonces, sí, fue raro, fue todo raro. Y sin embargo, la gente se volcó conmigo, me hicieron una super fiesta y en un local en la Nápoles, creo que era, bailamos como locos y me di cuenta de que había gente fenomenal que me iban a hacer conocer un México ya más con mis ojos y tomando los ritmos que yo quisiera, ¿no? Entonces, sí, con 30 años yo empezaba una década como con un horizonte muy borroso y muy blanco y muy sin quererlo construir, pero empezó también una etapa muy divertida en la que yo fui tremendamente feliz. Yo lo que me prometí después de una experiencia bastante mala, lo que hice fue decir, bueno, pues ahora sí, mi manera de asimilar que esto va a merecer la pena es disfrutar cada día del resto de mi vida y ser feliz todos los días de mi vida. Y creo que cuando uno conoce lo malo a unos límites bastante feos, luego es capaz de valorar mucho más la felicidad y lo bueno y valora mucho mejor esos momentos. Empecé a ver esas pequeñas dosis de placer diario que yo llamo, que es regar las plantas, hacer café que huela rico, estarse en la cama un día hasta las 12 porque sí, leer una tarde. Entonces, esas pequeñas cosas que uno da por sentado siempre, resulta que si uno no las disfruta no sirven de mucho y cuando uno se acerca mucho a un lado muy oscuro, luego resulta que el lado de las luces resulta mucho más iluminado y mucho más colorido y mucho más disfrutable. Entonces, sí, fue una etapa muy mala, pero también me permitió elegir el camino de la felicidad con mucho más ahínco. Entonces, en ese sentido, de algo sirvió también. Sí, claro. Wow, pues qué bonito, porque cualquier otra persona se regresa a España y se refugia, ¿no? Otra vez, y tú empezaste a refugiarte en la vida. Sí, fíjate, pero siento que si me hubiera regresado en ese momento a México, yo hubiera siempre tenido un mal sabor de México, siempre hubiera tenido ese recuerdo de México como algo malo, como algo triste y sentí que no, que yo había venido a México voluntariamente con un proyecto laboral y que me había ido muy bien y que había vivido cosas increíbles y que por qué culpar a un país por algo personal, ¿no? Que había vivido con una sola persona. Entonces justo me quedé para quitarme ese mal sabor de boca y para construir una nueva relación con el país. Y lo que obtuve a cambio fue fantástico. Entonces, yo solo tengo palabras de agradecimiento hacia esa época, hacia este país, hacia toda la gente. Y bueno, pues aquí sigo, ¿no? 20 años después. Sí. Oye, y aprovechando que dijiste esta parte del trabajo, entonces, cuéntame un poquito de las palabras. ¿Por qué te fascinan tanto? Yo no lo sé, porque mucha gente me pregunta, ¿cuándo fue el momento en el que te diste cuenta que no lo sé, no hay un momento, pues yo creo que un amor se construye poco a poco, no fue un flechazo en mi caso, aunque sí creo que ha habido como diferentes momentos en los que todo apuntaba a que las palabras y yo íbamos a tener algo juntos, ¿no? Por ahí escribí un libro que se llama Funderelele, donde cuento 2, 3 episodios que tienen que ver con mi infancia cuando nos fuimos a vivir a Amberes, a Bélgica, porque a mi papá lo trasladaron allí a trabajar, y nosotros íbamos, mi hermano y yo, a un liceo francés, donde todo era en francés, la ciudad hablaba en flamenco, entonces mi mamá, que estaba muy preocupada por
pues mantener nuestro nivel de español, que aprendiéramos a leer en español y que pudiéramos reincorporarnos a la escuela a nuestro nivel cuando regresáramos, empezó a enseñarnos a leer en casa con un método que ella había encontrado de Montessori en quién sabe dónde, porque no había internet en ese momento. Y entonces yo recuerdo como la casa llena de carteles con sílabas, con dibujos relacionados con palabras. Siempre ha habido libros en mi casa, con mis papás, son grandes lectores, mis abuelos, siempre los vi leyendo. Y luego pues estudié una carrera que tiene que ver mucho con descifrar las palabras y con meterte hasta las entrañas de las palabras y con analizar lo que quieren decir más allá de su significado las palabras. Estudié traducción e interpretación, que era una carrera nueva en Madrid en ese momento, y ahí te das cuenta de que las cosas no son A es igual a B. No, porque en una traducción tiene que ver tantos matices, tantas intenciones, tantos tonos, que a veces A puede ser B, pero también puede ser B minúscula o B de otro colorcito, porque tiene un matiz diferente que en el otro idioma no se entendería tal cual, ¿no? Sino con el mensaje y con la carga ideológica y el humor y un montón de cosas que tienen que ver con cómo van rodeadas las palabras o con qué tono se dicen. Y luego pues hice diccionarios durante 10 años en la editorial SM y de alguna forma ahí no te queda de otra que enamorarte o sufrirlas, porque es 8 horas delante de una máquina viendo palabras, significados, qué otras expresiones puede haber relacionadas, cómo se pueden definir, qué notas gramaticales se meten. Entonces, prácticamente estar 24 horas del día pensando en palabras, porque uno lo que hace ahí es observar el mundo, ¿no? Entonces, para hacer un diccionario lo que tienes que ver es si tú estás utilizando la palabra celular, ver si ese celular está en un diccionario en el que tú estás trabajando y que tú estás redactando para ver si tienes que añadir ese significado o no. Y si te encuentras la palabra azul, pues verlo, y si está azul tienes que comprobar que están todos los colores metidos en un diccionario y definidos de la misma manera. Entonces, si tienes azul, pues tienes automáticamente que definir rosa, verde, morado, rojo, amarillo, blanco. Es decir, tienes que agarrar toda la gama de espectro cromático para definirlo en ese momento. Y eso te hace ser muy observador con lo que te rodea y cómo usamos el lenguaje. Estás todo el rato escuchando a la gente a ver qué palabras dicen que tú puedes no tener en tu diccionario redactadas para incluirlas. Y eso te hace como una especie de espía y de un observador, un voyerista, y estar siempre con una libreta, apuntando cosas, viendo un cartel, viendo... Nosotros íbamos mucho a ver películas subtituladas, cosa que aquí en México es una cosa muy normal, pero en España no. En Madrid, por ejemplo, creo que hay, no sé ahora si habrá más, pero en el momento que yo estudiaba había como 3 cines en toda la ciudad que pasaban las películas en su versión original subtitulada en español. Entonces nosotros íbamos para escuchar el idioma, para ver cómo estaban leyendo, porque estábamos estudiando también subtitulación y doblaje. Y entonces yo recuerdo que siempre al salir, pues muchas veces decíamos, oye, ¿te has fijado cómo han traducido esto? Tú lo hubieras hecho igual. Hay una deformación profesional en eso. Entonces, pues la gente cuando sale del cine dice, ay, qué guapo estaba Brad Pitt. Sí, yo también lo decía, pero además decía, sí, pero ¿te has fijado cómo han traducido esa expresión que dice cuando se quita la camiseta? Entonces, va un poquito más allá de entrarte. A veces es un poco molesto porque siempre estás muy pendiente de las palabras y casi, casi trabajando, pero también es divertido. Bueno, de ahí se han construido una serie de momentos curiosos o no, porque bueno, terminar en la dichosa palabra pues fue un regalo y un accidente casual en la vida y pues ahí estoy feliz. Y eso me ha permitido también conocer a mucha gente que ama las palabras como yo y con las que puedo debatir, ¿no? De esta manera. Entonces, siento que ha habido un camino siempre trazado, no sé si con momentos o con un momento, pero no hay una epifanía, ¿no? No hay como una revelación que diga, ay, este fue el momento en el que yo dije, wow. Más bien, mirando ahora para atrás es cuando me doy cuenta de que ha habido todos estos momentos, ¿no? Que han aportado a ese camino y que me han hecho darme cuenta de que las palabras también se puede vivir y que me siento una privilegiada
por poder hacerlo. Sí. ¿Tienes alguna palabra favorita o que te haya enamorado al estudiar su etimología o algo así? Pues no, no hay una o hay una cada día, más bien porque según voy aprendiendo, descubriendo cosas, de repente digo, ah, mira esta. Eh, no sé, ¿Qué qué palabra tienes ahorita como novedosa? mira, me gustan mucho las esdrújulas y me gusta mucho la ñ, me gusta mucho el dígrafo che. Entonces, una palabra que pueda reunir todas esas características. Fíjate que tuve un hijo hace poco y siempre pensé, ay, ¿qué nombre le voy a poner, no? Porque alguien que le pone tanto valor y tanta atención en las palabras, qué difícil es elegir un solo nombre con el que te vas a referir a esa persona que va a estar contigo siempre para estar contigo y que tenga un valor y que tenga un significado. Y creo que me obsesioné tanto con encontrar un nombre que reuniera tantas características que al final un poco como que tiré la toalla. Nunca tuve un nombre, te puedo decir de que hasta, mira, sí, tengo eso sí tengo el momento como muy previsto. Tenía un listado de nombres impresionantes, algunos tenían que ver con cosas muy literarias, con cosas muy originales y tal. Y había uno que siempre estaba ahí, me gustaba como Gonzalo, me gustaba Santiago, me gustaban un montón de nombres, pero luego había cosas muy locas, no sé, Damaso, Mauro. Bueno, no sé si son locas, perdón, o sea, a todos los damasos y mauros que nos estén escuchando, pero digamos un poco menos, me gustaba esa idea de que no fuera tan trillado. Entonces dije, piensa en cuál es tu palabra favorita, ¿no? ¿Por qué no? Y luego fue el 23 de abril, que además, fíjate en qué momento me di cuenta de que ese tenía que ser el nombre, el día del libro. Yo estaba en ese momento ya en España, viviendo la pandemia con mis papás, caminaba muchísimo porque tuve ahí unas circunstancias en el embarazo que me hacían estar haciendo mucho ejercicio. Y yo caminaba todos los días 10 kilómetros por un tramo que había al lado de casa de mis papás, en una casa alejada de la montaña, y descubrí que era un tramo del Camino de Santiago que pasaba justo por ahí, el camino que va desde Madrid hasta Santiago de Compostela, y yo todos los días recorría 10 kilómetros, digo, de un lado para otro, porque no avanzaba, hacía así nada más, porque era época de pandemia y no podíamos salir, etcétera. Pero yo 10 kilómetros cada día, en 61 días yo hubiera llegado virtualmente a Santiago de Compostela. Entonces coincidió que el final de ese camino, el final de esas caminatas, el final de todo eso era el parto. Y de alguna forma era conocer a mi hijo. Entonces era ese camino hacia Santiago. Entonces dije, pues a lo mejor el nombre no tiene tanto simbolismo, digamos, fonético o en cuanto a letras y originalidad, porque Santiago es un nombre bastante común, pero tiene una historia y tiene una historia, además yo el año pasado, cuando apenas recién me enteré que estaba embarazada, estaba leyendo Conversación en la Catedral de Vargas Llosa, su protagonista es Santiago Zavala. Iba a un centro médico que se llama Santiago Ramón y Cajal, que era un médico español, premio Nobel de Medicina. Pues hay una serie de casualidades que dije, basta, con esto estoy. Entonces, Sí. quién sabe si tuviera otro hijo, cómo lo llamaría, no sé. Pero en cuanto a nombres, me gusta mucho chícharo, me gusta ñáñara, me gusta funderelele, que es una palabra que descubrí que me parece muy sonora y que por desconocida y por loca y sonora y musical me gusta muchísimo. Y de hecho, a mi último libro le titulé así. Y ¿Qué es Funderelele? funderelele es el nombre que se le da a la cuchara con la que se hace la forma de las bolas de helado a los helados. Ah, Esta ajá, cuchara sí. así tan simbólica. Y hasta la fecha no he encontrado bien una etimología sobre ella, no hay mucho registro sobre ella. Encontré una heladería en Monterrey, en la parte de Cumbres, que se llama Funderelele. Entonces dije, ah, bueno, no estoy loca, la palabra existe. Y, y un poco nombré así a mi libro para que la gente lo nombrara, lo usara y algún día pues, lo podamos ver en el idioma más común, más de la calle y quién sabe si algún día incluso en los diccionarios. Pero sí, depende del día que me preguntes. Me gusta mucho, no sé, libélula, me gusta alaraca, Ole. no sé, Oye, las palabras son maravillosas. dime algo, tú que te dedicas a la cultura, las palabras, la lectura, en un país que casi no lee, ¿cómo es eso? ¿O qué te has encontrado? O...
Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con que no se lea. Yo no soy tan pesimista. Lo que sí creo es que se lee muchísimo, pero no sé si se leen cosas que merezcan la pena en cuanto a riqueza que te aporte, ¿no? No lo mismo leer un WhatsApp que leer una novela clásica o una poesía de un premio Nobel o algo así, evidentemente. Pero bueno, yo lo que me pasa es que creo que por eso mismo me apasiona más trabajar aquí, porque creo que hay más reto, hay más de dónde abonar, hay que aportar. Eh, no sé, yo cada vez que veo que alguien llega y me dice, ay, pues yo empecé a leer porque veía la dichosa palabra y se me antojó uno de los libros que recomendaste, pues yo qué sé, esa noche duermo así. Sí, wow. Entonces creo que sí, que entre todos podemos aportar granitos de arena y que si a alguien le ha podido como contagiar esa pasión de algo que te hace tan feliz, pues bienvenido, ¿no? Entonces creo que hay mucho de dónde caminar y por dónde abrir ventanas y bueno, pues ¿Qué, se intenta. qué recomendaciones harías? Tres recomendaciones para empezar a leer o leer más. O sea, Mira, a mí la gente que viene y que me dice que no leo, que no sabe cómo leer, que no le gusta, yo recuerdo, estuve en Colima hace como 2, 3 años dando una plática en una escuela o en la universidad, me parece que fue, y yo le decía a la gente, si se dan cuenta, nadie se atrevería a decir en público que no le gusta leer. Entonces, llegó un chico así que me levantó la mano y dice, a mí no me gusta leer. Entonces yo me quedé así tan asombrada que le dije, bueno, te voy a pedir un aplauso porque realmente nadie tiene el valor de confesar eso, ¿no? Que no le gusta leer. Se llama Mariano, me acuerdo perfecto, le regalé un libro y entonces le pregunté, ¿por qué no te gusta leer? Y dice, porque es que no me atrapa nada de lo que leo. O sea, por mucho que me dicen que esto es buenísimo, pues no tiene nada que ver conmigo, no me apetece. Entonces, recomendar libros siempre es muy difícil por eso, porque depende de quién te lo pida, depende de para quién te vaya dirigido. No creo que todos los libros sirvan para todo el mundo. Y te puedo decir que Rayuela ha sido uno de los libros que más me cuesta y me cuesta y me cuesta y que no puedo con él. Y no pasa nada, no me siento ni peor ni mejor por eso. Hay mucha gente que no ha leído El Quijote y no por eso son peores lectores ni peores personas. Entonces, uno hay que ver qué te gusta y para eso creo que también es necesario leer muchas cosas para explorar, para investigar, para experimentar qué te gusta y qué no, porque pues yo te puedo decir, ay, ¿qué te gusta? Bueno, pues tú conoces ciertas cosas, pero de las que no conoces, ¿cómo vas a saber si te gustan? Y luego yo recomiendo mucho siempre a la gente empezar por los cuentos. Me parece que el cuento es un género literario bastante amable para la gente que no tiene esa costumbre, ese hábito de lectura, porque suelen ser historias más cortas, más no fáciles, ojo, porque dentro de los cuentos hay muchas cosas. Entonces, empezar con cuentos más llevaderos, más ligeritos, y luego meterte ya con cuentos mucho más, no sé, desde Huidobro, Chekhov, no sé, hay realmente hay cosas muy rebuscadas y muy complejas. Entonces, ojo con decir que el cuento es un género fácil, porque no lo es, pero sí creo que puede dar un acercamiento a la gente con diferentes temas para empezar a tener un hábito. A mí lo que me pasa ahora con la lectura es que el día que no leo, y como que me voy a la cama pensando que algo me faltó. Entonces ya es como el que va mucho al gimnasio y el día que no va, como que se siente mal. Entonces, un poco eso es lo que hay que generar en el otro, ¿no? La necesidad casi casi física y fisiológica de leer. Y de autores, pues es que cada uno tendrá uno, no sé. sí. ¿Y por qué leer? Bueno, porque yo creo que leer te aporta, ¿cómo decirte? Cuando la gente dice que te hace mejor persona, yo creo que no es cierto. El que es mala persona va a seguir siendo mala persona, así se le haya ido 3 bibliotecas y media. Y no, pero yo creo que sí hay una versión mejor de ti, más completa, más experimentada. La lectura lo que te hace es ponerte en los ojos del otro, en los zapatos del otro, te hacen experimentar sensaciones que a lo mejor en tu día a día no tienes. Yo hay veces que leo y que me enojo. Entonces, me encanta que un papel con unas letras haya conseguido enojarme nada más al leer una página que yo puedo cerrar así el libro y decir, se acabó, se me olvida.
y sin embargo me he enojado con un personaje que no existe y que lloras porque te conmueve y con el que te identificas o que te hace reír. Y me parece que a lo mejor en nuestro día a día no tenemos todas esas emociones así como a la mano y que en los libros sí te permite enojarte, eh, agarrar una rabia y un coraje tremendos, sentir empatía. Cuando la gente habla de la migración, oímos noticias, pero hasta que una persona que ha cruzado una frontera, que ha dejado una casa y que te cuenta en primera persona lo que vive en el día a día y tú empatizas con eso, es cuando te das cuenta de, espérate, ¿no? La migración es algo un poco más serio que una cifra y una noticia en el noticiero. Entonces, a veces es ponerme la posición del otro, por mucho que yo lo intente vivir, si no es escuchando a alguien que me lo ha podido contar en primera persona, no hay manera. Entonces, sí creo que una de estas definiciones que dan de la lectura de que es poder entablar conversaciones con otras personas de otros tiempos, de otros lugares, de otras edades y de otras situaciones, para mí sí es cierto. A mí me permite, a mí en lo personal me permite evadirme, me permite tener más conocimiento, más datos, pero más datos no de en qué año tal o cuánto mide la montaña tal, sino no sé, costumbres de otros lugares, nombres de cosas, sensaciones. Y me parece que tenemos una vida y a veces es limitada porque uno no tiene dinero suficiente para dar 7 vueltas al mundo, ni viajar a todos los lugares, ni conocer todas las cosas que le gustaría. Y creo que un libro sí te puede dar esa posibilidad de vivir varias vidas al mismo tiempo. Y Mm, eso hay gente que le gusta y gente que no, pero ujú, a mí me atrae, desde luego. ok. Oye, me gustaría preguntarte de los deportes y de tu fascinación por los deportes. Ya has estado en programas de deportes y hecho coberturas de Panamericanos, Olimpiadas. Es una cosa muy, muy divertida y también muy casual, como muchas cosas que me han pasado. En el 2010, bueno, de hecho desde antes, desde 2004, cuando fueron los Juegos Olímpicos en Atenas, se hizo un programa de televisión en Canal 22 que se llamaba Las Olímpicas de Alguien Más. Y dentro de la cobertura, pues pensaron que un canal cultural tenía que abarcar un aspecto cultural de unos Juegos Olímpicos. Y en ese caso, que era Atenas, la cuna de los Juegos Olímpicos, la cuna de muchas de nuestras, digamos, costumbres y maneras de ser occidental, que vienen de toda la época helenística, pues había mucho, ¿no?, que desmenuzar acerca de la cultura de la antigua Grecia. Entonces ahí estuvimos unas cuantas personas haciendo locura y media. Y en el 2010 se hizo también algo parecido para el Mundial de Sudáfrica en TBC Deportes. Ahí se llaman Ellas tienen el balón. Éramos 7 mujeres que no teníamos nada que ver con el mundo de los deportes. Casi todas nos dedicábamos a cosas de cultura, pero nos gustaba muchísimo el fútbol. Entonces hablábamos de muchas cosas, aparte de la jugada, el penal y el resultado, sino, no sé, por qué Francia tiene tanta migración y cómo eso incide en la naturalización de sus jugadores, por qué el Ramadán afecta en el desempeño de una selección como la alemana, que tiene a muchos musulmanes en sus filas, qué era Sudáfrica, qué podíamos aprender de la sede. Y resultó, a la gente le gustó y pues de ahí nació como una participación en un noticiero que luego derivó en coberturas en los Juegos Panamericanos en Guadalajara, en hacer también coberturas en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi, que en ese caso era Rusia, el Mundial de Fútbol también de Rusia hace 2 años, y luego Londres y Río de Janeiro, donde pues hice cápsulas sobre aspectos varios, pero sobre todo culturales y de la ciudad. Y fue fascinante porque a mí los deportes siempre me han gustado muchísimo. Mi padre se ha encargado mucho de inculcarnos el amor a los deportes. Mi hermano y yo hacíamos ciclismo y tenis y esquiábamos y nadábamos, fuimos a natación una cantidad de años impresionante. Mi hermano era muy bueno en casi todo,
O sea, mi hermano era así un figura en casi todo y competía y ganaba y no sé qué. Y yo era la hermanita que él acompañaba a todas partes y que no era tan competitiva, entonces no tenía grandes resultados, pero disfrutaba. Y disfrutaba, no sé, los juegos de tenis me gustaba narrarlos mientras yo jugaba y luego, no sé si se puede decir como amante de los deportes, pero sí de ver los deportes en televisión y me encanta la Fórmula 1 y me encanta el tenis y me encanta el fútbol. Y entonces esta manera de llegar a poder unir estos dos mundos, el de las letras con el de los deportes, demostrar que hay cultura en los deportes, poder narrar desde los lugares, ¿no? Y decir, aquí está pasando esto. En Londres no tanto, no pude acudir a tantos encuentros porque yo estaba más en el color de la ciudad y entonces viajaba a Stonehenge y a Bath y así. Pero en Río de Janeiro sí pude ver a Phelps y a Usain Bolt y, no sé, al equipo Ole. de Estados Unidos de baloncesto. Entonces, me parecía que era un regalo de la vida poder estar ahí. Trabajamos como locos, o sea, es la cosa más agotadora que me ha tocado vivir, de dormir muy poco tiempo, con mucha presión, con una cantidad de trabajo impresionante y ¿no? Saturados de cosas que quieres contar. Pero regresas y dices, wow, lo que acabo de vivir. En Londres recuerdo que la última noche me fui a pasear yo sola por el Támesis, me pedí una copita de vino, brindé, lloré y dije, qué cosa más fabulosa acaba de pasarme en la vida. Entonces, pues no sé, este año iba a ser Tokio, no sé si iba a haber algún tipo de cobertura laboral y vamos a ver qué puede seguir pasando. A mí me encantan los deportes y me sigue encantando descubrir cosas con las que poder compartir mis hallazgos con el público. Entonces, creo que esa pasión es la que un poco se contagia. Ole. Oye, y me gustaría terminar preguntándote, porque todo lo que cuentas es como, wow, se te abren las puertas del mundo, tú sabes un montón, sabes de cultura, pero ha habido momentos donde te he escuchado decir que te sentías, por ejemplo, en la dichosa palabra, como si ellos fueran wow, los demás conductores, y tú no, que es el síndrome del impostor en el que las personas no reconocen su éxito. ¿Cómo has manejado eso? Bueno, hasta la fecha yo creo que tengo mis momentos de inseguridad y de sentir de, wow, realmente yo debería estar aquí. En la dichosa palabra lo que pasó es que, claro, eran 4 personas, además yo era la joven, era la chica, era la extranjera, y había muchas cosas que yo desconocía, sobre todo de las que ellos hablaban que tenían que ver con cuestiones locales. Entonces yo no quería parecer ni la extranjera ni la que sobraba ahí, y realmente al principio sí intentaba estudiar muchísimo, era como un examen cada sábado para poder llegar y sentirme un poquito a la altura de ellos. Cuando la gente empezó a ubicar el programa, empezaron a verlo y empezaron a llegar esos comentarios, claro que en los comentarios hay mucho bueno y mucho malo, como todo cuando uno está expuesto en televisión, me di cuenta de que había mucha gente que me decía, es que tu manera de contar las cosas nos gusta, Laura, porque los cuentas como si fueran historias. Entonces dije, entonces ese es mi lugar, ese es mi papel dentro de ese grupo. Es decir, está el que sabe mucho de poesía, está el que sabe mucho de Oriente y está la que cuenta las cosas como si fueran narraciones o historias fantásticas. Entonces, cuando me di cuenta de que cada uno tenía un papel y que no hacía falta ser como los demás, sino encontrar mi lugar dentro de ese grupo y con que le gustara a ciertas personas y que me dijeran, yo conecto contigo, ahí era donde yo me tenía que ubicar, ¿no? ¿no? Tratar de ser una persona que no soy, sino tratar de encontrar lo que yo soy y explotarlo o crecerlo. Y entonces ahí fue cuando me empecé a divertir, cuando empecé yo a soltar, a empezar a hacer como más bromas, como a ser yo misma y creo que ahí también la gente empezó también a conectar mejor conmigo. Digo, no todos, ¿no? Hay gente que conecta más con uno, con otro. Y además me he dado cuenta de que todos tenemos, digamos que gente que nos ama y nos odia a partes iguales. Y eso es. Y en el momento que lo aceptas y estás a gusto con eso y no te peleas ni con gustarle a todo el mundo, ni con querer ser el mejor con nadie, ni como el otro. Entonces, como yo soy esto y si gusta y si sirve,
pues vámonos, ¿no? Entonces, nunca dejar de estar en alerta, ¿no? Para estar preparado, para estar, pues sí, como nunca te agarren en una curva. O sea, yo me sigo preparando todos los programas con una minuciosidad y una cantidad de tiempo, que eso es lo que a mí me permite llegar y sentirme a gusto. Los demás lo harán de otra manera, no lo sé, pero sí, todavía hay veces que me enfrento a un escenario y digo, ¿y ahora? Pero creo que justo eso es lo que me atrae a veces de trabajos que me proponen y que digo, no tengo ni idea de cómo voy a hacer esto. Y creo que esos miedos se vencen justo enfrentándolos y decir, ¿ves? No fue nada. O sea, cuando terminas, hay veces que funcionan mejor que otras. También te digo que ha habido fracasos rotundos de los que digo, Dios, lo que acabo de hacer. Pero también un poco el perder el miedo al fracaso y al meter la pata y a decir, pues esto no lo hice bien y pues que sirva de lección para hacerlo mejor la siguiente vez, pero tampoco pensar que es el fin del mundo ni que te vas a convertir en el hazme reír. Y creo que eso me ha servido, es decir, esto no me atrevo, esto es lo que voy a hacer para ver cómo lo resuelvo. Y cuando luego vea que se resuelve de la mejor o peor manera, eso me hace sentir una satisfacción que creo que es lo que me mantiene un poco ahí en la adrenalina. Ole. Ay, pues te reconozco por valiente y yo entiendo porque a mí me pasa eso también. Y si tuvieras una mesa con jóvenes líderes, emprendedores, exploradores, ¿qué les dirías? ¿O qué les aconsejarías? Ay, yo creo que el consejo más importante es que se tomen todo como si fuera un examen así en el que te juegas muchísimo, que nunca infravaloren cualquier oportunidad, cualquier conversación que tengan, cualquier trabajo que les ofrezcan, que no sientan nunca que lo han conseguido, sino que se pongan siempre metas más arriba para seguir luchando, preparándose, que se apasionen, que sientan mucha pasión por lo que hacen para que puedan contagiarlo. Yo creo que la gente cuando no siente gusto por algo que hace, se nota. Y ha habido cosas, yo una vez me tocó, en mis primeros trabajos, uno era repartir propaganda en los buzones de las casas, imagínate, ahora ya porque casi no se usa eso, pero era ir metiendo ahí, ¿no? Y era arduo y era pesado, pero yo lo que hacía era juntarme con dos, tres amigos y lo hacíamos de tal manera que mientras íbamos de portal a portal, íbamos y platicábamos y hacíamos como juegos. Pues el trabajo en sí no era nada que me fuera a aportar nada ni que me fuera a convertir en nada, me da unos pocos dineros para poderme pagar lo que fuera el fin de semana y yo lo recuerdo ahora con nostalgia y con diversión, ¿no? Cuidé niños, no sé, trabajé en una minería, traduciendo Órale. ahí para unas personas que, porque hacían comercios con diferentes países, entonces necesitaban a alguien que supiera muchos idiomas. Y yo lo que hacía era tratar de sacar de ahí algo que me permitiera, claro, la juventud te permite eso también, ¿no? Apasionarte con más facilidad. Pero sobre todo eso, que se apasionen, que se tomen todo como si fuera lo más serio y lo más importante que vayan a hacer, aunque no lo sea, porque a lo mejor sí lo es. Y uno nunca sabe lo que va a haber detrás de ese trabajo, de esa esquina, quién te puede estar escuchando, quién puede estar ahí, a quién puedes estar llegando, a quién le puedes estar aportando algo. Y me parece que eso es bonito, ¿no? El alguien que siempre demuestra que lo que está haciendo, que la persona que está escuchando en ese momento es lo más importante que tienes. Y creo que eso te puede llevar a caminar con pasos más firmes hacia donde tú eres, que se encuentren a ellos mismos. Es difícil cuando uno es joven saber quién es uno, que no tengan prisa por saber quién eres, pero que lo vayan pudiendo descubrir. Y para descubrirlo creo que hay que experimentar muchas cosas diferentes. Y algunas son buenas, algunas son malas, algunas te seducen más que otras, pero de todas vas a sacar algo, aunque sea por aquí no. También eso es un aprendizaje. Entonces yo a los jóvenes sí les trataría de decir, encuentren su lugar y su yo para que esa voz tenga más fuerza y más eco. Entonces, no tengan prisa por conocerse y por encontrar ese ser. Se puede cambiar tanto en la vida y tantas veces. Y sobre todo eso, no tengan miedo al fracaso nunca, nunca, porque creo que los tropezones son fundamentales.
Si uno siempre está triunfando o si uno siempre le va bien, creo que no es suficiente. Entonces, de todo se aprende, calma, el sol sigue saliendo. Hay una frase que me dijo una vez el padre de una amiga que me dijo, nunca está más oscuro que justo antes de que amanezca. Entonces, esperen en la oscuridad porque ahí sale el reflejito del alba. Vale, gracias. ¿Tienes alguna frase de algún autor o sabio que te encante? Pues no, tengo frases que eso me ha dicho gente a mi alrededor. Mi padre usa mucho la de la verdad te hará libre, que esa siempre es importante. Yo no sé mentir, entonces, digo, siempre digo, no te voy a decir que nunca haya mentido, sería estúpido decirlo, pero siento que no me gusta mentir porque no soy capaz de mantener La la mentira. mentira, no me acuerdo. Entonces, para mí es mucho más fácil decir la verdad porque es de la que me voy a acordar siempre. Y la verdad te hará libres es una verdad como una catedral, porque siento que para mal o para bien, uno dice una cosa que siente, así sea como acabo de meter la pata hasta el fondo, perdón, y sientes alivio de ver que la gente alrededor dice, no te preocupes, vamos a solucionar esto, mientras que si te lo guardas, te va pesando, no te deja dormir, a mí eso me ha ayudado. Y luego frases así como esto de la oscuridad o el mantenerse firme en una decisión, eso también me lo dijo el padre de una amiga, de para atrás ni para tomar carrerilla, entonces no tengo una así, pero siento que hay como de repente voces que me van llegando poco a poco de gente que en algún momento me ha querido dar un consejo, ¿no? Ok. Laura, pues muchísimas gracias por compartirnos un poquito de ti en esta entrevista. ¿Y dónde te podemos encontrar? ¿En Instagram y en Twitter? Sí, 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 no, muchísimas gracias a ti, Maite, ha sido una gozadera hacer este repasito de momentos de mi vida. En Twitter es donde más estoy, que estoy como Lau en Twitter, Twitr, así escrito bien a la bestia. Y soy un poco rara porque utilizo las redes para diferentes cosas. La gente que espere encontrarme en Instagram para ver selfies y cosas que tengan que ver conmigo, no se va a sentir un poco decepcionada. Soy Laura Espa. Espa es el apodo que me pusieron mis amigos aquí al llegar, de española. Ah, Me llamaban. Entonces, ahí hago muchas fotos que tienen que ver con colores, con líneas, con momentos. Salgo poco yo, la verdad. Ahora en las historias sí estoy contando más, antes de la pandemia, por ejemplo, de las ferias que iba visitando o de los libros que voy leyendo y que me van gustando. Ahí sí lo hago una cosa más, pero en Twitter mezclo mucho lo que es trabajo, las presentaciones, frases, noticias. Antes hablaba más de fútbol, ahora ya me di cuenta que la gente se pone muy loca cuando no está de acuerdo con uno y entonces lo dejé un poco de hacer. Eh, pero puede ser desde una película que vi, un libro que me gustó, un lugar que encontré para comer, pero sobre todo son pues cosas que tienen que ver con el trabajo y con las cosas que voy a hacer. En Facebook estoy como La Dichosa Laura, ahí también voy un mm. poco, pues anunciando en qué voy a estar y en qué voy a participar, en qué voy a trabajar. Y creo que ya no tengo nada, ya cerré como el Twitter, cupo. ¿qué dije? ¿Cómo estás en Twitter? Lau en Twitter. Lau, Lau en Twitter, así completo. Twitter, pero Twitter no se escribe como Twitter, sino como Tuiter. Ajá, ok, perfecto. Eso sí, leo todo, intento contestar todo. Hay días que me llegan varias cosas y me tardo un poco más o nada más pongo un corazoncito y gracias, pero sí trato de tener ahí una comunicación con la gente y bueno, pues bienvenido el diálogo sobre todo. Malas vibras, por favor, no. Sí. Gracias, gracias por esto. Qué gusto conocerte y bueno, a todos los demás que están escuchando o viendo esta entrevista, si te gustó o crees que puede servirle a alguien más, compártesela. Estamos en todas las redes como Mentores con Maite. Y bueno, Laura ya dijo sus redes. Ok, pues chao, hasta la próxima. Pues sin duda Laura es una mujer súper valiente y entregada en todo lo que hace y espero que hayas
disfrutado esta entrevista y que te siga nutriendo. Yo me quedo con vivir muchas experiencias, con lo fascinante del lenguaje y también cómo aprovechar los desafíos de la vida, como vivir en otro país y lo que compartió del temblor. Nos vemos, estamos en contacto. Chao, chao. Mentores.